Un reclamo unánime para que Estados Unidos levante el bloqueo contra Cuba. Esa fue la esencia de la jornada inaugural de la Cumbre de los Pueblos. 160 organizaciones se dan cita en Bruselas para dialogar sobre los temas que preocupan a las sociedades de América Latina, el Caribe y Europa. En el panel, la denuncia de 3 ciudadanos belgas que comprobaron en su propia piel el impacto de la política de Washington contra el pueblo cubano. Hemos visto cómo el bloqueo impide toda una serie de avances. Por ejemplo, hemos visitado una empresa de biotecnología que desarrolla medicamentos en Cuba y nos explicaban en esta empresa que el problemón que tienen es que les faltan materias primas para producir medicamentos. Los profesionales sanitarios están muy bien formados, son numerosos y además cuentan con el apoyo de toda la población. Pero allí también la vida es una búsqueda de soluciones creativas a los problemas causados directamente por el bloqueo, la falta de medicamentos, material estéril, por ejemplo, de sutura, o a veces falta una máquina de resonancia magnética que necesita una pieza de recambio. Todo esto por el bloqueo. Para los sindicalistas como nosotros es importante luchar contra el bloqueo. Y es importante decirlo en un sistema mediático que siempre ataca a Cuba y a los sindicalistas. Nosotros lo hemos vivido. O sea, estamos hablando que Cuba construye un modelo alternativo no solo por ruptura, sino por superación al capitalismo, y esto es lo que se intenta, digamos, evitar. No es posible un mundo donde esté Cuba y por tanto el objetivo real es debilitar el sistema cubano en el derrocamiento. En el contexto de la Cumbre de los Pueblos, los participantes convocaron al Tribunal Internacional contra el Bloqueo, que tendrá lugar también en Bruselas los días 16 y 17 de noviembre. Se verán los cubanos y los amigos de Europa aquí en Bruselas para dar una batalla más, una batalla superior que abrirá caminos cada vez más amplios y cada vez más intensos de lucha contra ese bloqueo, y que también profundizará en el impacto que ese bloqueo tiene no solo en el pueblo de Cuba. Ante la política de asfixia, buenos cubanos en muchos lugares de Europa y el resto del mundo, así como amigos de la solidaridad, han contribuido a aliviar en lo posible en los peores momentos de la pandemia. Cuando empezamos a sentir que había crisis, quiero decir, en los hospitales, escasez de insumos médicos necesarios para curar personas, nosotros empezamos con, digamos, haciendo fiestas de recaudación para poder recaudar insumos médicos necesarios, jeringuillas, cosas más sencillas, ¿no? Como ropa también para las personas más necesitadas en Cuba. Eso fue antes de la pandemia. Ya cuando empezó la pandemia y todo estaba en su etapa más difícil, a raíz de eso fue como principio del año 2021, pues yo tuve la idea de fundar un proyecto humanitario, ¿no? Yo lo que veo con la información aquí en Europa es que te hablan al revés de la realidad. Lo que pasa aquí a veces es realmente una mafia, pero la gente no se da cuenta, y en Cuba hay que luchar para el pueblo que realmente sufre de ese bloqueo, que no tiene ninguna razón de ser, y no, los países que se dicen demócratas hacen todo lo contrario, hablan todo el tiempo de derechos humanos, no tiene nada que ver con es lo contrario de los derechos humanos. En la Cumbre de los Pueblos, otras causas encuentran espacio para su socialización. Yo me encuentro por segunda vez acá en Bruselas, participando en esta cumbre para denunciar de la masacre que está habiendo en nuestro país, Perú. Hoy tenemos una usurpadora gobernando, Dina Boluarte, es una mujer que ha traicionado a los pueblos indígenas originarios, donde la cual nosotros venimos luchando. Son más de miles de heridos que han quedado desde el mes de diciembre. Hemos discutido del caso del diplomático Alex Saab, que ha sido secuestrado, torturado, está en prisión en los Estados Unidos, como pasó por los 5 héroes, que sin tener culpa, sino la de ayudar los mismos Estados Unidos y Europa a defenderse de los gusanos, defenderse de los terroristas verdaderos. En opinión del eurodiputado Manu Pineda, esta cumbre es el espacio para la verdadera expresión de las urgencias de nuestros pueblos a partir de la oscuridad con que Europa diseñó el espacio para los jefes de Estado de ambas regiones. Se reúne y en vez de acordar
de forma horizontal entre la Unión Europea y la CELAC, pues desde la agenda a la declaración, a los objetivos, a la apuesta por acuerdos, a todo, porque una cumbre tiene que ser algo compartido. La Unión Europea, con esa especie de mezcla de nostalgia colonialista, siguen todavía un poco de algún modo estancados en hace 5 siglos, ¿no? Y, o sea, por un lado esa nostalgia melancolista y por otro lado, colonialista, y por otro lado ese objetivo, ese deseo de agradar al dueño del circo, como hacen todos los payasos, quieren ser los que agraden al dueño del circo, que en este caso es Estados Unidos, pues están ofendiendo a los pueblos latinoamericanos y a sus gobiernos legítimos. La delegación cubana también intervino este lunes en los paneles América Latina como zona de paz, despatriarcalización y en la discusión en torno a la deuda de los países de nuestro continente. La tarde-noche reserva un festival de la solidaridad a donde han confirmado su asistencia varios presidentes que asisten a la cumbre CELAC Unión Europea. Desde Bélgica reportamos Carlos Ramos y Lázaro Manuel Alonso para el canal cubano de Noticias.